Relato de un sociólogo viajero, Fenicia y Cartago, los grandes mercaderes de la antigüedad. Crónica desde la costa del Levante mediterráneo. El nombre y el tiempo. Cananeos antes que fenicios. Me hallo sentado sobre una roca caliza en lo que hoy llamamos Líbano. El sol cae sobre el mar y yo, sociólogo de otro milenio, intento comprender cómo un pueblo sin tierra fértil logró tejer la primera red comercial global. Para ello, debo retroceder mucho más allá de lo que los libros de escuela cuentan. Los griegos, cuando conocieron a estos mercaderes, los llamaron foiniques o fenicios, por el color rojo púrpura de sus tejidos. Pero ellos jamás usaron esa palabra. Se llamaban a sí mismos cananeos, y ese término aparece en tablillas de hace 3500 años. Ahora bien, cuando comienza realmente su historia, los datos arqueológicos nos llevan a unos 7000 años antes del presente, es decir, alrededor del 5000 antes de Cristo. En esa época remota, los cananeos ya habitaban estas costas, mucho antes de que existieran los griegos como civilización. Los cananeos fueron los navegantes, los fundadores de ciudades y los transmisores de un alfabeto. Pero su propio nombre íntimo era Chanani, que significa los mercaderes o los cananeos. La versatilidad era su rasgo principal. No eran un imperio militar, sino una constelación de ciudades portuarias donde cada hombre sabía de nudos, de vientos, de tintes y de trueques. El tesoro del molusco, el púrpura que valía su peso en oro. Hacia el 5000 a.C., los cananeos hicieron un descubrimiento fortuito que cambiaría su destino. En las pozas rocosas de la baja mar encontraron un pequeño caracol marino, el Murex trunculus, y otras variedades como el Murux brandaris. Al aplastarlo, vieron que segregaba una glándula mucosa de color blanquecino. Pero si ese líquido se exponía al sol, primero se volvía amarillo, luego verde y finalmente se fijaba en un púrpura violáceo profundo, tan intenso que ninguna planta podía imitarlo. La obtención era agotadora. Se necesitaban unos 12.000 murex para extraer apenas 1.5 gramos de tinte puro, suficiente para teñir el borde de una túnica. Por eso, el púrpura se convirtió en el color de la realeza, de los sumos sacerdotes y de los generales victoriosos. Los cananeos no solo lo producían, lo comerciaban por todo el Mediterráneo. Una libra de lana teñida en púrpura llegó a costar más de lo que un campesino ganaba en un año. Este monopolio fue la primera gran fortuna fenicia. Tierra estrecha y bosques inmensos, Jebal, Gubla y la madera sagrada. Si miras un mapa, entenderás por qué los cananeos se hicieron al mar. Su franja costera apenas supera los 10 kilómetros de ancho en algunos puntos. Allí, el poco espacio para el cultivo, apenas olivos, vides y algunos trigos, impedía alimentar a una población creciente. No podían ser agricultores. Pero las montañas del Líbano, que se elevan casi verticales detrás de la costa, estaban cubiertas de bosques milenarios de cedros y cipreses. Esa madera era el mejor material del Mediterráneo. Ligera, resinosa, inoxidable a la sal y capaz de formar vigas de más de 20 metros. La ciudad más antigua dedicada a este comercio fue Jebal, llamada Gubla para los acadios y más tarde Biblos para los griegos. Sus muelles cargaban troncos de cedro atados con cuerdas de esparto y los enviaban a Egipto, donde los faraones los usaban para sus palacios y sus barcos funerarios. Al norte, otra ciudad, Ugarit, se sumó al negocio. Ugarit era más pequeña pero estratégica, pues controlaba las rutas hacia el interior de Siria. Ambas ciudades competían y colaboraban a la vez, como los dedos de una misma mano. Navegando hacia Chipre, Creta y el país del Nilo. Con barcos de madera de cedro, los cananeos comenzaron a comerciar con Chipre, donde obtenían cobre, con Creta, la isla del laberinto, donde cambiaban púrpura por aceite y cerámica, y con Egipto, la tierra del Nilo, que siempre necesitaba madera para sus proyectos faraónicos.
pero el viaje a Egipto les deparó un hallazgo inesperado. En el delta del Nilo, los cananeos vieron cómo los escribas egipcios escribían sobre unas láminas delgadas, flexibles y ligeras, hechas de tallos de papiro. Ellos aún usaban tablillas de arcilla húmeda, pesadas y frágiles. Comprendieron de inmediato el valor de la hoja de papiro. Comenzaron a comprarlo en grandes cantidades y a transportarlo a todo el Mediterráneo. El puerto principal de esta compra fue Biblos, la antigua Jebal, y por eso los griegos llamaron a esa ciudad Biblos, que significa el lugar del papiro. De allí derivaron la palabra biblión, rollo de papiro, luego Biblia, colección de rollos, y finalmente biblioteca, la caja o casa de los rollos. Así, sin saberlo, los cananeos inventaron el soporte material de la literatura occidental. Trirremes, remos y la estrella inmóvil, Tubán. Para mover todas esas mercancías necesitaban barcos cada vez más rápidos y seguros. Los cananeos perfeccionaron los diseños minoicos y egipcios hasta construir los primeros barcos trirremes de la historia. Un trirreme era una galera con 3 filas de remos superpuestas a cada lado, más una vela cuadrada para vientos favorables. Con unos 30 remeros por banda, podían alcanzar velocidades de hasta 15 kilómetros por hora y embestir a otros barcos con un espolón de bronce. Pero navegar de noche o en mar abierto requería algo más que fuerza bruta. Los cananeos observaron el cielo y descubrieron que las estrellas giraban alrededor de un punto fijo en el norte. En aquella época, el año 3000 a.C. aproximadamente, la estrella polar no era nuestra actual Polaris, sino Alfa Draconis, a la que llamaban Tubán, que significa cabeza de serpiente en árabe, aunque los fenicios tenían su propio nombre perdido. Mirando fijamente a Tubán, que entonces brillaba con más intensidad que ahora, los capitanes fenicios podían mantener el rumbo norte-sur con una precisión asombrosa. Esa estrella fue su GPS durante más de 1000 años, hasta que el bamboleo de la Tierra, precesión de los equinoccios, desplazó el polo hacia la actual estrella polar. Factorías, trueque y el nacimiento de la moneda. En cada costa extranjera donde atracaban, los cananeos no se limitaban a intercambiar mercancías de azar. Fundaban factorías, pequeños recintos amurallados con almacenes, un altar a los dioses y una taberna para los marineros. Allí vivían sus agentes comerciales durante años, aprendiendo las lenguas locales y casándose con mujeres del lugar. Estas factorías eran la semilla de futuras ciudades, como Gadir o Cádiz o Útica en África. Al principio, las transacciones se hacían por trueque, tantas ánforas de vino por tantos lingotes de estaño, pero el trueque tenía un problema. No siempre se podía dividir ni transportar fácilmente. Poco a poco, los cananeos adoptaron el oro como medida de valor. Pesaba pequeñas cantidades de oro en balanzas de precisión y las entregaban a cambio de mercancías. El paso siguiente fue lógico. Fundieron el oro en pequeños lingotes con un sello de garantía. Así nació la moneda acuñada. Aunque los lidios, en Anatolia, suelen llevarse el crédito de la primera moneda, los fenicios ya usaban piezas de metal estampadas desde el siglo VII a.C. para sus transacciones internacionales. Ciudades sin dueño absoluto. La oligarquía de los mercaderes. Una de las características más singulares de Fenicia y que sorprendió a los griegos fue su organización política. Nunca tuvieron un rey único para todas las ciudades. Cada puerto era una ciudad-estado independiente. Biblos, Sidón, Tiro, Arwad, Beritos o Beirut. Cada una de sus murallas, su puerto y su ejército propio. Sí, tenían un rey, pero su poder no era absoluto. El monarca no podía declarar la guerra ni imponer impuestos sin consultar a 2 instituciones. Una oligarquía de comerciantes, los armadores más ricos, los dueños de factorías, y un consejo de ancianos, los patriarcas de las familias más antiguas. Este sistema mixto, monarquía constitucional diríamos hoy,
evitó tiranías y permitió que los intereses comerciales prevalecieran sobre los caprichos personales de un soberano. Si un rey se volvía despótico, los mercaderes simplemente cargaban sus barcos y se iban a otra ciudad fenicia. La movilidad del capital era su mejor garantía de libertad. Los dioses del puerto y del monte, el Baal, Astarte, Melkart y Eshmun. Los cananeos eran profundamente religiosos, pero su religión no era centralizada. Cada ciudad honraba a sus propios dioses, aunque todos compartían un panteón común. En lo alto estaba él, el padre de los dioses, viejo y sabio, casi retirado en una montaña lejana. Su hijo, más activo, era Baal, que significa Señor, dios de la tormenta, los rayos y la fertilidad agrícola. Astarte era la gran diosa madre, señora de la guerra, el amor y los astros. Se la representaba con cuernos de luna y un pecho desnudo. Cada ciudad adoptaba una deidad como patrona. En Tiro, la ciudad más poderosa, el dios principal era Melkart, rey de la ciudad, un héroe divinizado que recorría el mar luchando contra monstruos, equivalente fenicio de Hércules. En Sidón, en cambio, el dios más venerado era Eshmun, o Esmun, señor de la curación, la medicina y las aguas purificadoras. Sus sacerdotes, médicos a la vez, practicaban cirugías y herboristería. Existía incluso una escritura sagrada fenicia, pero se ha perdido casi por completo. Entre imperios, la astucia de la paz con Sargón de Akkad, 2364 a.C. Vivir entre grandes imperios requería una diplomacia exquisita. Hacia el 2364 a.C., Sargón de Akkad, el primer conquistador de la historia, creador del imperio acadio, arrasó Sumer, Siria y Anatolia. Sus ejércitos eran invencibles. Cuando Sargón llegó a las puertas de las ciudades fenicias, los cananeos hicieron algo inesperado. No se enfrentaron, sino que abrieron sus almacenes y ofrecieron madera de cedro, púrpura y vidrio a cambio de un tratado. Sargón, pragmático, prefirió tener aliados comerciales que ruinas humeantes. Así, los acadios les dejaron en paz, y las ciudades fenicias se convirtieron en proveedoras privilegiadas del primer imperio mesopotámico. Más tarde, cuando los hititas desde Anatolia y los amorreos desde Siria presionaban las fronteras, Fenicia se colocó bajo la protección de Egipto. A cambio de tributos anuales en madera y resina, los faraones enviaban guarniciones a Biblos y Ugarit. Esta relación duró siglos, con altibajos. Los Hicsos en el delta, aprendiendo del invasor. Hacia el 1650 a.C., un pueblo asiático poco conocido, los Hicsos, que significaban reyes de las tierras extranjeras, invadió Egipto y se apoderó del delta del Nilo. Para los egipcios fue una humillación, para los fenicios una oportunidad. Los Hicsos necesitaban madera y púrpura y los cananeos supieron negociar con ellos sin romper sus lazos con los faraones del sur. De los Hicsos aprendieron técnicas de fortificación y el uso de carro de guerra ligero. Cuando Egipto finalmente expulsó a los Hicsos hacia el 1550 a.C., los fenicios alegaron que solo habían comerciado bajo coacción y los faraones les perdonaron. Esta flexibilidad moral era parte de su éxito. El auge de Sidón y Tiro, resurgir de las ruinas. Pero ningún imperio protector pudo evitar las invasiones de los llamados pueblos del mar hacia el 1200 a.C. Estos piratas arrasaron Ugarit, destruyeron Biblos y dejaron en ruinas casi todas las ciudades fenicias. El comercio se detuvo. Parecía el fin. Sin embargo, Sidón, situada en una pequeña isla frente a la costa, resistió los ataques gracias a sus altas murallas y su puerto interior. Desde allí, los sidonios reorganizaron las rutas y comenzaron a reconstruir las factorías. Fue el auge de Sidón. Durante 2 siglos fue la ciudad más rica del Mediterráneo, famosa por sus tejidos de púrpura, sidonía y sus vidrieras. Pero Sidón cometió el error de volverse demasiado arrogante. Cuando el rey asirio Sennacherib la saqueó en el 701 a.C., la ciudad cayó en declive. Entonces surgió Tiro,
otra ciudad insular situada más al sur. Tiro aprendió de los errores de Sidón. Construyó 2 puertos, uno para el comercio y otro para la guerra. Fundó colonias mucho más lejos, la más famosa Cartago, y extendió sus redes hacia Iberia y más allá de las columnas de Hércules. El auge de Tiro desplazó al de Sidón, y así, de las ruinas de unas ciudades nacieron otras, como un ave fénix, nunca mejor dicho, que renace de sus cenizas. Cartago, la hija que superó a la madre. El sociólogo cierra su cuaderno. Más allá del horizonte, al oeste, los fenicios tirios fundarían Cartago en el 814 a.C. Cartago heredaría el oficio. Los dioses, Melkart, se convertirían en el cartaginés, las técnicas navales y el alfabeto. Y cuando Roma la destruyó, el legado fenicio ya estaba grabado en la médula del Mediterráneo, en las palabras biblioteca, Biblia, en la púrpura de los emperadores romanos y en la memoria de un pueblo sin tierra que supo hacer del mar su campo de cultivo.